Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En este video continuamos con el tema de la representación, ¿ya? Y entramos a algunos de los aspectos comunes que son materia de discusión sobre esta institución, ¿ya? En particular vamos a, primero, distinguir lo siguiente. Algo que ya les había mencionado en el anterior video es que la representación es una cuestión que responde a un interés práctico, ¿no? El hecho de que yo pueda hacer actos a través de alguien, ¿no? Y no necesariamente hacerlo directamente, ¿no? O que, por ejemplo, en el caso que les puse en el video anterior, un conjunto de bancos, ¿no? Que se encuentran incluso en el extranjero, puedan tener un agente de garantías local para hacer las actividades de ejecución y administración de las garantías en el país, ¿no? Entonces, es una cuestión de interés práctico. Ahora, un poco que por esa misma lógica, lo que se hace es dividir los tipos de representación en dos. Por un lado, la representación voluntaria y por otro lado, la representación legal. No, la representación voluntaria va a ser eso primero, ¿no? El hecho de que yo voluntariamente no estoy obligado a, pero puedo, por una cuestión de practicidad, nombrar a un representante mío, ¿no? A un apoderado, ¿no? Y además, como es un nombramiento voluntario, yo soy el que decide qué cosas le voy a permitir hacer a este representante para que tengan repercusión en mi esfera patrimonial. ¿Ya? Yo puedo permitirle hacer un montón de actos, varios tipos de actos y de cualquier monto, ¿no? O podría restringirle esto para actos bien precisos, específicos, que son los únicos que yo quiero permitirle hacer, ¿no? El hecho de que estemos ahí ante una representación voluntaria, la voluntariedad recae no solamente en el hecho de dar el poder a alguien, sino además en regular el detalle de qué es lo que le permito hacer, ¿no? Eso es un poco lo que recalca el hecho de que el nombrar a alguien como tu representante ya es en buena cuenta un negocio jurídico. Es un negocio jurídico porque me permite regular y detallar qué es lo que yo requiero de ese mi representante, ¿ya? Eh, Eso es por un lado la representación voluntaria. Sin embargo, hay ciertas situaciones en el ordenamiento jurídico donde la representación viene establecida legalmente, ¿ya? Hay algunos ejemplos más rápidos de esto, como por ejemplo el caso de los padres respecto de los hijos, ¿no? Los padres automáticamente, mientras sus hijos son menores de edad, tienen la representación legal de sus hijos, ¿no? Eso está regulado en el libro de familia del Código Civil, ¿ya? Pero también algo que hemos mencionado en la sesión pasada es el tema de las personas jurídicas. Las personas jurídicas son entelequias, son creaciones del sistema jurídico, ¿no? Y no existen en la realidad material de la vida, ¿ya? Y sin embargo, el ordenamiento jurídico les otorga la calidad de sujetos de derecho, ¿no? Y como tales, pueden celebrar negocios jurídicos también. Pero la forma necesaria bajo la cual las personas jurídicas tienen que celebrar negocios jurídicos es a través de representantes, ¿no? A través de su gerente, a través de su gerente comercial, a través de sus directores, o incluso como hemos mencionado en la sesión pasada, a través de los representantes en sus tiendas, ¿no? A través de las personas que atienden en las tiendas de electrodomésticos o del supermercado, etcétera. Entonces, las personas jurídicas actúan a través de estos representantes, ¿ya? Y en ese caso se dice es una representación legal porque es una representación que necesariamente tiene que estar ahí, necesariamente tiene que haber, ¿no? Y la prevé la ley, no la prevé, digamos, voluntariamente alguien, ¿ya? Ahora, eso no significa que cuando hay una estructura de poderes, como ahora vamos a ver un poco en esta sesión y también en la siguiente, no se puedan establecer reglas específicas sobre qué es lo que puede hacer un representante, qué puede hacer otro representante de una persona jurídica. Eso sí se puede regular, pero se llama una representación legal porque tiene que haber un representante de ese tipo para que la persona jurídica actúe, ¿no? No es una representación que puede estar o no. Ese es el ejemplo. Y quizás otro ejemplo de representación legal podría ser algo de lo que hemos visto la semana pasada, en el caso de los apoyos con representación, ¿ya? Y hemos mencionado que los apoyos con representación son específicamente para casos en donde hay la imposibilidad de una persona con discapacidad de poder emitir su voluntad, ¿no? Por ejemplo, el caso de una persona que ha entrado en coma y si es que no había nombrado un apoyo, porque podría haber nombrado un apoyo antes de haber entrado a esa situación, si es que no había nombrado a nadie, ¿no? Quizás sea necesario establecer un apoyo, quizás tenga que ser un juez el que lo establezca, ¿no? Y esa persona que va a hacer el apoyo
tendrá que representar a esta persona con discapacidad, ¿no? Entonces, es otro ejemplo en donde no va a ser un caso de representación voluntaria. Ahora, hablemos un poco de algunas situaciones comunes donde se presentan la institución de la representación. Y en particular me voy a referir al poder para hacer negocios jurídicos que impliquen la disposición de bienes del representado. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Como les dije, los actores que están involucrados son el representado, ¿no? La persona que da el poder dante, el representante, ya el que está habilitado para representar al representado, ya, y el tercero con el que se celebra el negocio jurídico, ya. Ese negocio jurídico puede ser uno que involucre la disposición de bienes del representado, ¿no? Lo cual va a significar algo bien importante, que es por la actuación de esta persona que es el representante, esta persona que es el representado va a dejar de ser propietario, va a dejar de ser titular de esos bienes que inicialmente estaban en su patrimonio y esos van a pasar hacia un tercero, ¿ya? Como eso, el ordenamiento jurídico, el Código Civil considera que es una cuestión un poco más delicada, ¿ya? Lo que dice el Código Civil es que cuando se dan poderes de representación para efectos de actos de disposición, tiene que tener necesariamente indubitable el poder, ¿no? Tiene que quedar claro que se está dando el poder para hacer el acto de disposición, ¿ya? Y tiene que haber una escritura pública necesariamente, la formalidad de una escritura pública. No puede hacerse un poder solo por escrito o de manera verbal, sino tiene que haber una escritura pública bajo sanción de nulidad, ejemplo de formalidad ad solemnitatem, de lo que vimos hace unas semanas, ¿ya? Y eso aplica para los actos de disposición que vendría a poder hacer el representante, ¿ya? ¿Qué son actos de disposición? Yo darle el poder a alguien para que o venda mis bienes o los ponga en garantía, hipoteca o garantía mobiliaria, ¿no? Respaldando una obligación que de no cumplirse va a hacer que ese bien también se pierda, ¿ya? Aprovechando este punto, justamente voy a mostrarles un poco en qué consiste, cómo se ve un poder por escritura pública. Y esto es algo que me parece que sí deben haber ustedes escuchado en la vida cotidiana, porque las cuestiones de poderes no es algo que sea tan extraño tampoco a las personas en el mundo cotidiano. En realidad uno las ve muy, muy continuamente, hasta por ejemplo para cuando quizás ustedes han tenido que hacer un trámite en tesorería en la universidad o incluso para recoger algo de la facultad, ¿no? Puede que alguna vez hayan tenido que hacer una carta poder. Entonces ahora lo que les voy a mostrar es justamente esos niveles de formalidad en los poderes, ¿ya? Y ahí ustedes van a poder ubicar justamente en qué consiste esto que exige el Código Civil para la disposición, que es un poder por escritura pública, ¿ya? Entonces vamos con eso. El primer nivel de formalidad es el de una carta poder, ¿no? Es un poder simplemente por escrito. Eso es algo que muchas veces piden las entidades públicas, ¿no? En este caso es un poder, es una carta poder para hacer una actuación en SUNAT, ¿ya? Donde esto básicamente consiste en que una persona redacta el poder, yo en este caso con DNI y tal, por medio de la presente, autorizo expresamente a cualquiera de estas dos personas para que hagan un trámite para algo relativo al RUC en la SUNAT, ¿no? Y eso se firma y eso ya es una carta poder. Ese es digamos, un nivel mínimo de formalidad que en algunos casos requieren las entidades públicas, pero que podría servir también para algunas entidades privadas, como por ejemplo algunos trámites ante la universidad. Un segundo nivel de formalidad es el de la escritura pública, el que ya mencionábamos. En este caso se trata de una escritura pública hecha ante el notario de Lima, Manuel Noya de la Piedra, ¿ya? Y ahí estas personas otorgan un poder amplio y general a favor de tales personas, representados, representantes, ¿no? Es un documento que ha preparado el notario y que lo va a almacenar en su registro de escrituras públicas, ¿ya? Y a ustedes les va a dar una copia. Y en esa copia que se llama el testimonio, ¿ya? Ustedes tienen la prueba de que ese poder se ha dado por escritura pública, ¿ya? Eso, como cuando hemos hablado de las formalidades, se requiere porque en el caso de la disposición queremos que las personas sepan bien, estén bien seguros de que le están dando el poder a alguien para que disponga de sus bienes. Ahora, para mayor seguridad, ¿no? Tanto del poder dante como del apoderado, pero incluso para mayor seguridad de terceros, ¿ya? Hay un adicional nivel de formalidad en cuanto a los poderes, que es los poderes inscritos. Un poder inscrito es cuando ya ha pasado por un notario y además al notario se le ha pedido
que mande estos poderes a registros públicos para que estos se inscriban y sigan su proceso respectivo, que será una cuestión de un par de días hasta que el registrador en registros públicos lo revisa, lo califica y eventualmente le extiende una partida registral o un asiento registral, ¿ya? Cuando se trata de un poder que una empresa como esta, una SA, le da a personas naturales, eso se va a inscribir en el registro de la persona jurídica, ¿no? El registro de esta persona jurídica. Mientras que cuando es un poder otorgado por una persona natural a otra persona natural, ya en ese caso se va a inscribir en el registro de mandatos y poderes con el nombre de la persona que está dando el poder. Este es un poder que ya ha pasado por el primer paso de haber sido redactado por las partes, ¿no? Ha pasado por el paso de que un notario haya intervenido, ya sea a través de una escritura pública cuando es una persona natural o en este caso, por ejemplo, ha sido a través de una certificación de actas hecha por el notario del acta de Junta General de Accionistas, ¿ya? Y ha llegado hasta el registro público. Y esto es útil porque en el registro público, y esto es algo que ustedes verán cuando, si alguna vez llevan los cursos de registral, registros públicos tienen una serie de principios y una serie de beneficios que da por el hecho de que es información pública, que se presume conocida, ¿no? Y que además otorga cierto nivel de legitimidad también, ¿ya? Solamente para darles un ejemplo, en el Código Civil, en el artículo 2038 del Código Civil, ¿ya? Hay una protección a las personas que celebran negocios jurídicos, ¿no? En base a poderes que se encuentran en registros públicos, ¿ya? Puede haber pasado incluso que estos poderes hayan cambiado ya, ¿no? Y que todavía esto no se ha actualizado en registros públicos. Pero si alguien ha revisado registros públicos, ¿no? Y ahí aparecía alguien con poderes, ¿no? Esa su actuación va a considerarse válida por excepción, aun cuando esos poderes en los hechos podrían haber sido ya revocados o podrían haberse extinguido. Eso es un ejemplo de las protecciones que da registros públicos en distintos ámbitos y también en el registro de mandatos y poderes. Y un punto adicional sobre todo esto es el tema de los poderes generales y los poderes específicos. Ya el Código Civil habla de que cuando se habla de un poder general, este comprende solamente los poderes de administración, para hacer actos de administración, ¿no? Que son las cuestiones que no implican algo de vender o hacer algo relevante sobre un bien, sino simplemente las cuestiones básicas de mantenerlo, ¿ya? Mientras que cuando se trata de un poder especial, ahí el poder que se está dando es para los actos en específico que se están asignando. Esa es una clasificación que recoge el Código Civil, ¿ya? Eso hace que suceda esto que aparece en la pantalla. Los poderes, cuando ustedes los vean en la práctica, van a tener una lógica de redacción como la que aparece acá. Acá aparece un punto 3 de un listado de posibilidades de representación que se otorgan a una persona, ¿no? Y acá le ponen representar en el Perú ante toda clase de autoridades, sean estas judiciales, el Ministerio Público, Ministerio de Trabajo, autoridades políticas, etc. Cuando uno redacta poderes, uno normalmente trata de ser lo más amplio posible, incluir todos los supuestos que uno se le imaginen, ¿no? Para eso, lógicamente, uno toma modelos, se presta algunas referencias de otras personas, ¿ya? Porque lo que uno en muchos casos busca es que una persona, cuando está haciendo los actos en tu favor, no le observen el hecho de que en el Estado o la contraparte en un contrato le diga, no, no han incluido este tema como un poder de representación a tu favor, ¿no? Entonces esto tú no estás habilitado a hacer. Esto viene bajo la lógica de lo que les decía, que es, en principio, el representado está en una situación, digamos, que quizás se ve como vulnerable, ¿no? Por el hecho de que está dando el poder al representante para que él solamente con su actuar influencie, modifique la situación jurídica del representado, ¿no? Eso usualmente va en contradicción con lo que la gente quiere hacer en la práctica, que más bien es dar poderes más bien amplios y que incluyan muchas situaciones, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en las reacciones de los poderes se incluyen reacciones como esta, ¿no? Dice, la relación de facultades que antecede en el artículo anterior ya es meramente enunciativa y no limitativa, pues es intención del poderdante conferir a los apoderados las más amplias atribuciones de tal modo que en representación suya, ya cualquiera de ellos puede ejercer individualmente y a sola firma las facultades que se les confiere. Entonces, como ven, muchas veces lo que quiere el poderdante es darle todos los poderes que se necesitan al apoderado
pero para eso, para evitar cuestiones u objeciones sobre los poderes, tienen que redactar páginas y páginas sobre las facultades procesales, sobre las facultades ante autoridades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Justo eso hace, por ejemplo, a algunas personas, en específico un colega abogado, Ricardo Canepa, tiene la propuesta, por ejemplo, de que exista y se incorpore al Código Civil algo que no está todavía, que es el poder absoluto, ¿no? Que es, yo debo poder dar un poder absoluto, que solamente con afirmar que es un poder absoluto, ya se entiende que la persona que está recibiendo el poder, el apoderado, no puede hacer cualquier acto, pero que el Código Civil no recoge, ¿ya? Entonces, eso es un poco la filosofía del Código Civil que se traduce en esta redacción pormenorizada, detallada y listando todos los supuestos posibles que ustedes se van a encontrar cuando revisen poderes, especialmente en el mundo corporativo comercial. Y vamos a terminar este video con algunos otros temas que también son bien comunes respecto de los poderes en la práctica. Son 3 puntos los que les voy a mencionar. Vamos con el primero. En el primero es el tema de que el representante puede renunciar y también el representado puede revocar su poder, ¿ya? Básicamente, ¿qué cosa es? Que si un representante ha sido nombrado representante, ¿ya? Y se encuentra en esa calidad, no está obligado necesariamente a cumplir con ese poder, ¿no? Salvo que haya una relación paralela, que como les dije en el video anterior, sería un contrato de mandato que ya implicaría obligaciones de su parte, ¿ya? Pero en específico respecto de la relación de representación, el representante tiene la posibilidad de renunciar a esa calidad de representante, ¿ya? Ahora, en el Código Civil ustedes verán en los artículos que esa renuncia tiene algunas cuestiones específicas, como por ejemplo el hecho de que deba igual continuar con sus funciones, ¿no? Mientras se nombra un representante adicional, ¿ya? Pero la representación es renunciable, por un lado, y también es revocable, ¿no? Y esto viene de la lógica de lo que les dije, que en principio la representación es una institución que se utiliza de manera voluntaria. Un representado, un poderdante, ¿no? Ha conferido las facultades de representación a alguien, pero está en todo el derecho de revocar esa representación, que es básicamente de quitarle la representación a esa persona. Donde se generan algunos inconvenientes en esto es justo en el tema de la protección a terceros o la confianza de terceros, ¿ya? Lo cual hace que en muchos casos las personas, para que los terceros no tengan este miedo de qué pasa si yo estoy contratando con alguien que me muestra un poder, pero lo que yo no sé es si es que ese poder sigue vigente, si es que ese poder no ha sido revocado justo en los días previos a yo estar contratando con ese representante. ¿Cómo me protejo de ese miedo? ¿No? Normalmente yo revisaré los poderes. Si son poderes inscritos, quizás me beneficie el revisar que no haya ninguna revocación en registros públicos, ¿ya? Pero si son poderes que no están en registros públicos, quizás no sería tan fácil determinar si es que en este caso ese poder sigue vigente, ¿ya? Una opción que presta el Código Civil respecto de esto es el que el representante tenga un poder irrevocable, ¿ya? O el representado confiera un poder irrevocable, ¿ya? Eso lo regula el Código Civil en específico, ya es el artículo 153 del Código Civil, y lo que dice el Código es que, dice, el poder es irrevocable siempre que se estipule para un acto esencial o por tiempo limitado o cuando es otorgado en interés común del representado y del representante o de un tercero, ¿ya? Y ese plazo de irrevocabilidad no puede ser mayor a 1 año. Pero pone esas 3 situaciones donde es posible que el poder sea irrevocable. 3 situaciones en donde el representado no podría con su sola voluntad quitarle el poder al representante, ¿no? Entonces, y ahí viene cierta discusión sobre este punto, ¿no? Porque se dice que esta situación de que un representado de poderes y que por un tiempo determinado, 1 año en el caso peruano, no pueda revocar sus poderes, se dice que debería ser una situación excepcional. Algunos comentarios sobre este punto hacen referencia a que la regulación de la irrevocabilidad de los poderes en otros países, en otros códigos, no hace que sea una regulación como la que tenemos, donde puede ser o un acto especial o por un tiempo limitado o cuando hay un interés común en el caso de los poderes, sino se dice que tienen que pasar las 3 cosas al mismo tiempo, ¿no? Que para que sea un poder irrevocable tiene que concurrir que sea para un acto especial, que sea por un determinado tiempo y que haya un interés común que no solamente interesa al representado, sino también al representante, ¿no? O a un tercero.
¿ya? Esa es una postura, ¿no? Esa es una postura que menciona que acá había una regulación equivocada de este punto porque debería haberse incluido estos requisitos de manera copulativa, ¿no? Debería haber sido un y, no un o al momento de regular esto, ¿ya? Yo creo que en este punto, y en esto viene también la regulación sobre este punto en las propuestas de modificación que se tienen sobre este artículo, se está pensando mucho en la facilidad del tráfico contractual, ¿no? Que básicamente en muchas situaciones hace necesario, ¿no? O quizás hace útil el hecho de que la irrevocabilidad se incluye en los poderes, de modo que el tercero que contrata tenga la confianza de que se trata de un poder irrevocable y va a ser irrevocable hasta dentro de determinado tiempo, ¿no? Por un año. Entonces con eso pueda contratar más con confianza. Esa es una cuestión muy común. En la práctica se ve muy comúnmente el pacto de poderes irrevocables. Y hay además el pedido de que el plazo de un año sea mayor, ¿no? Que es lo que permite por el momento el Código Civil, tras lo cual se volvería un poder revocable. Lo que se pide de acuerdo a la práctica comercial es que sea un poder más largo, ¿no? Porque de momento se puede solamente hasta un año. ¿Ya? Esa es la primera cuestión, el tema de la revocabilidad y de la renunciabilidad de los poderes. Un segundo tema es el tema de la sustitución y de la delegación. ¿En qué consiste esto? Básicamente en que cuando estamos ante un poder y tenemos un representante, es posible, existe la institución de que el representante sustituya su calidad de representante con alguien más. Para eso tiene que haber una autorización expresa, es decir, el representado, al momento de haberle dado el poder al representante, debería haberle autorizado expresamente la posibilidad de que se sustituya con otra persona, ¿no? Que en lugar de cumplir ese poder o ejercer ese poder, ese representante, ¿no? Sea un tercero diferente a él. ¿Ya? Eso lo tiene regulado el Código Civil, pero esto tiene que estar autorizado expresamente de manera previa por el representado. Eso es la sustitución. Y una institución que se usa en la práctica aun cuando el Código Civil no la menciona, y por eso en las últimas modificaciones del Código Civil se ha propuesto incorporar a esta institución al Código Civil, es la de la delegación. Ahí en ese caso estaríamos hablando de que un representante, ¿ya? No deja de ser representante, pero le delegue la facultad de representar al representado a un tercero, ¿ya? En ese caso, normalmente en esas situaciones se entendería que si bien le estoy delegando a la representación a alguien, la responsabilidad por lo que hace ese delegado, esa persona que ha recibido la delegación, ¿ya? Sería compartida por las dos personas frente al representado, ¿ya? Y un último punto que mencionar en esto es el caso del acto jurídico consigo mismo, que está regulado en el artículo 166 del Código Civil. Básicamente lo que se dice en este punto es que cuando hay un acto jurídico consigo mismo, que sería de esta manera. Yo tengo la representación de un familiar, ¿ya? Y celebro un negocio en representación de esta persona, es decir, en nombre de esa otra persona, con quien en la contraparte, conmigo mismo, ¿no? Por ejemplo, esta persona está queriendo vender un bien, ¿no? Y es un bien que a mí me interesa, ¿no? A mí que he sido nombrado representante, ¿ya? Entonces, en ese caso, podría yo firmar un documento en el cual, por un lado, por una parte, actúo en representación de esa persona, ¿no? Y por el otro lado, actúo en nombre propio, ¿no? Y se celebra el negocio jurídico. Y en última instancia, las partes van a ser esa otra persona y yo. Ese sería un ejemplo de negocio jurídico consigo mismo, ¿ya? Y otro ejemplo de negocio jurídico consigo mismo es que por un lado representa a una persona A, ¿ya? Y actúa en su representación en nombre de esa persona, ¿ya? Y que por otro lado también representa a otra persona, a una persona B, ¿no? Y actúa en nombre de esa persona. Y al encontrar que hay una coincidencia entre los intereses de esas dos personas, ya celebro un negocio jurídico en representación de ambas, ¿no? Y en última instancia esas dos personas son las que van a estar vinculadas por ese negocio jurídico. Lo que dice el Código Civil es que ese acto jurídico consigo mismo, ese negocio jurídico consigo mismo, ¿ya? Es un negocio jurídico anulable, que como sabemos es un supuesto de invalidez, ¿no? Invalidez relativa, que es la anulabilidad. ¿Y a quién puede demandar la anulabilidad de eso? Los representados, ¿no? Porque ahí se está procurando evitar el peligro de que por el hecho de haber un negocio jurídico en el que la misma persona, aunque representante, participa en los dos lados, hay algún tipo de conflicto de interés, ¿ya? Y justamente por esa situación
esa anulabilidad va a estar excluida si es que se determina que en este caso, porque la ley lo dice, o porque las partes lo han autorizado, o porque los hechos lo demuestran, está excluido un conflicto de interés, ¿ya? Si está excluido un conflicto de interés, entonces se trata de un acto que sí sería válido. Ya entonces lo dejamos ahí y nos vemos en el siguiente video. Ya, adiós.